Muy buen día tengan todos ustedes. Es un gusto saludarles. Nosotros somos alumnos de la Universidad Jesús de Nazaret. En esta ocasión nos toca hacer una presentación acerca de los movimientos literarios, en los cuales pues enmarcamos el neoclasicismo, romanticismo, realismo y naturalismo, dentro de los cuales desarrollaremos los siguientes aspectos: su origen, el contexto histórico de cada movimiento, las características, sus actores representativos, y comentaremos sus obras, las más representativas de cada movimiento. Espero que sea de su agrado y que les guste mucho. Gracias. El neoclasicismo fue un movimiento artístico y literario que surgió a mediados del siglo XVIII y abarcó hasta el siglo XIX. Tenía como base la renovación de los valores filosóficos y estéticos de la antigüedad clásica y el culto de la razón, interpretar como modelos para la construcción de la modernidad. El neoclasicismo se originó en Francia, donde fue llamado clasicismo. Allí se extendió hacia el resto de Europa y América, de la mano con la expansión del iluminismo o ilustración, clave filosófica del movimiento neoclásico en todas sus manifestaciones. Tres procesos históricos que fueron claves para el movimiento neoclásico. Número 1. La aparición de la Ilustración o el Iluminismo, movimiento filosófico que defendía la razón del conocimiento y la secularización como el propósito y medio para derogar el dogmatismo y fomentar el progreso. En este movimiento se insertó la enciclopedia de Diderot y de D'Alembert, publicados por primera vez entre 1751 y 1772. El segundo proceso histórico nos habla del descubrimiento de las ruinas de Herculano en 1738 y Pompeya en 1748, que despertó nuevamente el interés por estudiar la cultura grecolatina. De los tres procesos históricos, por último tenemos la llamada doble revolución, es decir, la revolución industrial que estaba modificando los modos de producción y organización social, y la revolución francesa que proclamaba igualdad, libertad y fraternidad. A finales del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII en Europa dominaba el arte barroco. En Francia particularmente dominaba el barroco en la corte, inspirados por los valores de la Ilustración. Pronto sugirieron detractarse de tales estilos, pues los consideraban excesivos, confusos y recargados, y los relacionaban al fanatismo religioso, a la corrupción aristocrática respectivamente. Es en este contexto que nace el neoclasicismo, un movimiento artístico confesional, es decir, con programa propio, que reaccionaba contra la tradición artística anterior, proclamando una revolución estética y filosófica. Características del neoclasicismo. El arte neoclasicismo transmite cierta frialdad en la realidad. Pretendía ser un arte verdaderamente revolucionario en su intención, al menos en su primera etapa. Los artistas genuinamente deseaban participar en el nacimiento de una cultura basada en la razón, la moral y el progreso. Por ello se plantearon seguir una serie de características y valores. La primera característica del movimiento neoclásico nos habla del carácter didáctico y moralizador. El propósito
del neoclasicismo era que la educación y la moralización de toda la sociedad, realizando una construcción de un proyecto moderno. La segunda característica nos habla de los valores. Entre los artistas existía una convicción por crear una estética que le confiera un nuevo sentido al paso de la tradición a la modernidad. Entre ellos estaban la libertad, la idea de patria, el heroísmo y el espíritu de sacrificio, rigor y autodominio. La tercera característica nos habla de la inspiración en el arte de la antigüedad clásica. La indignación e investigación de la antigüedad clásica le confiere un nuevo sentido. La interpreta como expresión culta y modelo ético de carácter universal y racional. La cuarta característica nos habla del equilibrio, proporción y simetría. Fueron extendidas como metáfora formal de carácter moral, es decir, pretendían simbolizar por medio de la forma el código de valores de la civilización moderna. La quinta característica nos habla del culto a la razón. Los artistas y escritores neoclásicos veían la razón como una diosa, garante del orden civilizatorio. La sexta característica nos habla de los temas. Los temas del neoclasicismo se vinculan con el compromiso político de los artistas, aunque muchas veces fueron instrumentalizados por los gobiernos, lo que conllevó a la estandarización de los contenidos y a la pérdida de su eficacia revolucionaria. Características y representantes del neoclasicismo por disciplina. Número 1. La pintura. Predominio del dibujo sobre el color. Uso de la luz clara y fría. Entornos claros y bien definidos, entre otros. Entre los representantes de la pintura en el arte neoclásico tenemos a Mariano Salvador Maella, nacido en Valencia en 1739 y murió en Madrid en 1819. Entre las obras destaca la batalla de Aljubarrota y el embarque. Otro de los representantes es Francisco de Goya, pintor de transición al romanticismo, nacido en Zaragoza en 1746 y murió en Burdeos en 1828. Entre las obras más representativas está la familia de Carlos IV y el quitasol. También tenemos a Rafael Mengs, nacido en Bohemia en 1728 y murió en Roma en 1779. Una de las obras referentes de este pintor tenemos a Magdalena, Pintenete y Triunfo de la historia sobre el tiempo. Como número 2 está la arquitectura. El palladianismo, movimiento inglés de inspiración renacenista. El neogriego, movimiento inglés y norteamericano inspirado en Grecia, fue preferido en Estados Unidos como referente de la democracia. El estilo arquitectónico de Beaux de Francia o academizado francés que tenía una cierta orientación al eclecticismo. Los representantes tenemos a Angel Hackes, tenemos a William Thornton, entre otros. Como número 3 está la literatura neoclásica, conflicto entre el honor y el deber y las pasiones. Fuentes de inspiración, la antigüedad clásica.
preocupación por la elegancia formal y predominio de los géneros críticos sobre los didácticos. Los representantes tenemos a Jean de La Fontaine, Daniel Defoe, Jonathan Swift y Alexander Pope. Como última característica referente a las disciplinas tenemos la música clásica, protagonismo de la línea melódica sobre la armonía, armonía constante, ritmos regulares y constantes, estilo brillante y claro, y nacimientos de las formas sonata y sinfonía. Entre los representantes tenemos a Christoph Willibald, a Joseph Haydn y a Antonio Salieri. Entre las obras más representativas del neoclasicismo tenemos la Novena Sinfonía, una obra musical escrita y detallada por Ludwig van Beethoven, concebida para la orquesta, que en su forma clásica consta de 4 movimientos. Cada movimiento posee una característica propia. Cuando la obra se estrenó, Beethoven estaba sordo. Cuentan que dirigió la Novena Sinfonía valiéndose de su estupenda lectura, aunque cuando el último movimiento acabó, incapaz de escuchar los aplausos del público, tuvo que ser alertado por los músicos de la orquesta para que se diera la vuelta. E incluso en nuestros tiempos seguimos admirando lo que es la Novena Sinfonía. Otra de las grandes obras del neoclasicismo tenemos a Mozart Eterno. La obra de Mozart se enmarcaba dentro del clasicismo musical, que abarca géneros tan diversos como sinfonías, serenatas, óperas, arias de concierto, metotes, misas, conciertos para orquesta, sonata y música de cámara para diversos formatos. Wolf Amadeus Mozart, que es el músico más importante del clasicismo del siglo XVIII, y sin duda su obra tiene todas las cualidades de un genio musical sin precedentes. Por ello, hoy es una referencia universal. Autores representativos del movimiento realismo. Los siguientes autores son reconocidos a nivel mundial por el impacto que generaron en sus obras. Cada uno conlleva un estilo propio, donde representa lo habitual de la manera siguiente. Como el primero
representante tenemos a Gustave Flaubert. Gustave Flaubert es un reconocido escritor francés, nacido el 12 de diciembre de 1821. Es considerado uno de los mayores novelistas en la literatura del siglo XXI. Entre sus obras destaca Madame Bovary, por ser una novela revolucionaria, realista y controversial. Tenemos el otro autor que se llama Henry Ibsen. Henry Johan Ibsen nació en Noruega el 20 de marzo de 1828 y falleció el 23 de mayo de 1906 a los 78 años. Fue poeta y dramaturgo noruego. Algunas de sus obras que aluden al realismo sociocrítico son Casa de Muñecas, 1989, Espectro, 1881 y Un enemigo del pueblo, 1882. Alexander Dumas, hijo. Nació el 27 de julio de 1824 y murió el 27 de noviembre de 1895. Fue un reconocido escritor francés. Sus experiencias de vida determinaron sus pensamientos y estos los trasladó a sus escritos. Entre sus obras más importantes está la novela La Dama de las Camelias, 1848. Henry James también es un escritor estadounidense. Fue un americano cuyos relatos y novelas estuvieron cargados por una gran tensión psicológica. Sus obras más importantes fue El arte de la novela. Sin embargo, la recepción no fue del agrado de la audiencia hasta ahora. Honoré de Balzac, un escritor francés que es valorado por muchos como el fundador de la novela realista. En sus obras se distingue la incansable reflexión en la representación de la sociedad francesa. Su primer gran éxito de ventas y novela más famosa fue Eugenia. Está también el escritor Benito Pérez Galindo, con nacionalidad española. Fue el gran exponente del realismo literario castellano junto a Emilia Pardo Bazán y Leopoldo Alas. Tuvo muchas inspiraciones de autores como Balzac o Dickens, y una de sus obras más emblemáticas fue Miau en 1888. Lev Nikolaevich Tolstói es conocido por obras como Anna Karenina y Guerra y Paz, novelas admiradas por los exponentes realistas. Está el otro escritor que es Charles Dickens, nacionalidad de Inglaterra. Fue un sobresaliente escritor de la era victoriana. Se ganó la vida escribiendo y poco a poco fue ascendiendo dentro de sus aspiraciones personales como escritor. Entre sus obras más destacadas se encuentran Oliver Twist, Historia de dos ciudades, Tiempos difíciles y Un cuento de Navidad. Autores representativos. Entre ellos tenemos a Honoré de Balzac. Nació en 1799 y murió en 1850. Es valorado por muchos como el fundador de la novela realista. En sus obras se distingue la incansable reflexión en la representación de la sociedad francesa. También podemos mencionar a Benito Pérez Galdós. Nació en España en 1843 y murió en 1920. Fue el gran exponente del realismo literario castellano junto a Emilia Pardo Bazán y Leopoldo Alas. Tuvo mucha inspiración de autores como Balzac o Dickens, y una de sus obras más emblemáticas fue Miau en 1888. Comentarios de dos obras representativas del realismo. La primera es La Dama de las Camelias. El autor es Alejandro Dumas, hijo. La Dama de las Camelias es una historia de amor de Margarita Gautier y Armando Duval. Es una de las historias más apasionantes que se conoce. La literatura se trata del amor que nace entre una prostituta, Margarita, y un joven aristocrático, Armando. Aquí se viven lo que es los obstáculos y dificultades de la relación, marcados sobre todo por prejuicios sociales y clasistas. No son un impedimento para que ambos luchen por lo que sienten. Para evitar ser blanco de críticas y de rechazos de amigos y familiares, se retiran de la vida mundana de París y deciden refugiarse en el campo a disfrutar de 5 meses de amor idílico. Los temas principales de esta novela son la prostitución y el estilo de vida de las cortesanas reflejadas en la protagonista Margarita Gautier, sus costumbres y amistades,
Por otro lado, encontramos la abnegación en diversos actos de las protagonistas, sobre todo con respecto a un amor por Armando Duval. Está la otra obra literaria que se llama Fortunata y Jacinta. El escritor es Benito Pérez Galdós. Fortunata y Jacinta es una obra que relata la historia de dos casadas, refleja cómo se comportaban las mujeres en aquel tiempo. Ambos personajes mantienen una rivalidad entre gracias que Fortunata tiene un fuerte lazo con el marido de Jacinta, ya que ellas fueron casados a la fuerza. Aquí el papel de la mujer en la sociedad, con Fortunata y Jacinta como máxima exponente, se vive lo que es la hipocresía dominante en una burguesía que intenta superar su anquilosamiento, la religiosidad asfixiante y dominante, los hábitos más generalizados, las costumbres más arraigadas, todo ello en esta novela, gran exponente del realismo literario español. Y continuando con la presentación, estudiaremos el último movimiento literario. Hablamos del naturalismo, en el cual estudiaremos su origen, el contexto histórico de cada movimiento, características, algunos autores representativos y comentaremos de al menos dos obras más llamativas del movimiento. Así que damos comienzo a su origen histórico. El naturalismo es un movimiento artístico y principalmente literario que surgió en el siglo XIX como una suerte de continuación y profundización del realismo, que es el opuesto al idealismo romántico. Y continuando con la presentación, estudiaremos el contexto histórico del movimiento del naturalismo, en el cual sabemos que el movimiento nació en el continente europeo en el siglo XIX, donde se enfrentaban dos tendencias, las cuales eran el realismo, hijo de la Ilustración francesa que postulaba la razón humana, y el libre albedrío como las verdades del hombre. Y luego estaba del otro lado el romanticismo, un movimiento más idealizante y subjetivizante que valoró los sueños, los relatos tradicionales y la herencia mítica como una forma de oponerse a la Ilustración. Y continuando con la presentación, estudiaremos el contexto histórico del movimiento del naturalismo, en el cual sabemos que el movimiento nació en el continente europeo en el siglo XIX, donde se enfrentaban dos tendencias, las cuales eran el realismo, hijo de la Ilustración francesa que postulaba la razón humana, y el libre albedrío como las verdades del hombre. Y luego estaba del otro lado el romanticismo, un movimiento más idealizante y subjetivizante que valoró los sueños, los relatos tradicionales y la herencia mítica como una forma de oponerse a la Ilustración. Ahora vamos con las características del movimiento. Dentro de ella tenemos el determinismo, que es una doctrina que sostiene que todo acontecimiento está casualmente determinada por la cadena de causa y consecuencia. El estado actual determina el futuro. De esta forma, los personajes que conforman el universo de las novelas naturalistas no parecen tener esperanzas, aunque tengan problemas y sueños, pero sin hacer realmente nada por ellos. Siguiendo con las características tenemos el pesimismo. Este fuerte pesimismo presente en los naturalistas es una consecuencia directa del determinismo, en el que, por ejemplo, si un personaje nació en un entorno de pobreza, lo más probable en el contexto del naturalismo es que muera en la pobreza. También tenemos la narrativa y lenguaje usado. El naturalismo tuvo gran influencia científica. Además, muchos de sus principales exponentes literarios y dramaturgos ejercieron también como periodistas. Estos antecedentes influenciaron la narrativa y lenguaje usado en el naturalismo. Seguimos con la condición humana influida por herencia, junto con el determinismo, es decir, la ausencia de libre albedrío. Los naturalistas estaban interesados en la herencia genética y la naturaleza humana, lo que los llevó a explorar cómo las características de los progenitores
pueden pasar a la siguiente generación, por lo tanto determinar el futuro de alguien, un personaje, de un acuerdo a su herencia. Rechazo al romanticismo. Este movimiento se encontraba dotado de nostalgia, añoranza y sueños de libertad, lo cual sería rechazado por el naturalismo, optando por plasmar las situaciones como ocurren y no como podrían ser. Acercamiento entre la filosofía y la ciencia. El naturalismo como movimiento filosófico logró acercar la filosofía a la ciencia, afirmando que no hay nada más allá de la naturaleza, no hay nada sobrenatural, y promovió el uso del método científico para investigar cualquier cosa que sea real. Método científico para retratar la realidad. Este método consiste en la observación sistemática, medición y experimentación, formulación, análisis y modificación de las hipótesis. De esta manera, los naturalistas utilizan este enfoque para producir las características de sus historias y de sus personajes. También podemos mencionar el naturalismo metodológico y metafísico. El naturalismo metodológico se enfoca en los métodos de búsqueda y observación utilizados en la filosofía y el acercamiento de esta con la ciencia, exponiendo así que ambas disciplinas buscan verdades mediante los mismos métodos. Entorno social. La vida y el destino de los personajes en la narrativa naturalista se encuentran determinados por diversos factores. Como se han mencionado, el determinismo y la herencia de estos deriva también el entorno social al que pertenecen los personajes y en las novelas naturalistas. El darwinismo, influenciado por la publicación del libro El origen de las especies de Charles Darwin en 1859, el cual es el fundamento de la biología evolutiva. Darwin demostró que la evolución de las especies se encuentra determinada por la lucha de la supervivencia. Los autores representativos del naturalismo como movimiento literario. Entre los autores podemos destacar a Émile Zola, que él nació en Francia en 1840 y murió en 1902. Es impulsor del naturalismo. Sus novelas más importantes son La Torbena y Naná. Muestra la influencia de las ideas deterministas. Y también tenemos a Gustavo Flaubert, que también es uno de los pioneros del movimiento literario del naturalismo. Autores representativos del naturalismo como movimiento literario. En América Latina podemos hablar de dos personalidades, como ser Manuel Zeno Gandía y Rómulo Gallegos. Comentarios de dos obras más representativas del movimiento. Una de las obras más destacadas del naturalismo literario fue Madge, una chica de la calle, escrita por el autor americano Stephen Crane. En esta novela, Crane produjo perfectamente el dialecto ostensiblemente vulgar de las personas retratadas y describió la miseria absoluta exactamente como era. Otra de las obras más destacadas está Nuestra hermana Carrie, escrita por el autor Theodore Dreiser. Es un ejemplo de texto naturalista. La obra contiene descripciones precisas y observaciones racionales, y sus personajes son productos del ambiente e influencias externas. En esta novela, los personajes cambian de clase social y corren el riesgo de perderse en el mar del paisaje urbano. Estos elementos definen la obra y el movimiento naturalista como un todo. Y esta fue nuestra presentación. Espero que haya sido de su agrado, que les haya servido mucho. Yo les agradezco mucho por prestarnos su atención. Y pues si Dios así lo permite, nos veremos hasta la próxima.